Hola a todos. A ver, una pregunta. ¿Y si gran parte de lo que creemos saber sobre el compostaje estuviera, digamos, un poco cojo? Hoy vamos a hablar de algo fascinante, un método japonés, casi olvidado, que transforma los restos de la cocina en un auténtico superalimento para nuestras plantas. Y ojo, no en meses, sino en apenas 15 días. Vamos a empezar con una imagen que seguro que tenemos todos en la cabeza, ese vaporcito que sale de una pila de compost. Siempre hemos pensado que es buena señal, ¿no? Como que la cosa funciona, que la magia está pasando. Pero, ¿y si en realidad lo que estamos viendo es una fuga de nutrientes en toda regla? ¿Y si ese vapor es, literalmente, nitrógeno, la comida de las plantas, escapándose, desapareciendo en el aire? Y aquí, en esta tabla, es donde el choque de conceptos se ve clarísimo. Por un lado, el compost de toda la vida, un proceso lento, de meses, que genera un calor tremendo y que, como ya hemos intuido, pierde nutrientes. Y por otro, el bokashi, 15 días, un proceso en frío, y cuyo objetivo es justo el contrario, conservar. La diferencia es brutal. Es como si uno quemara la comida y el otro la encurtiera para guardarla con todo su valor. Pero lo más curioso de todo esto es que esta supuesta revolución, pues de nueva, tiene poco, la verdad. Para entender bien qué es el bokashi, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque no hablamos de un invento moderno, sino de una sabiduría ancestral que se fue perfeccionando durante siglos en Japón y que ahora, por suerte, está volviendo con fuerza. La historia es que es alucinante, de verdad. Todo empieza con la simple observación. Hace más de 1000 años, los agricultores de arroz en Japón se dieron cuenta de algo. Vieron que si enterraban la paja en zanjas, bien tapaditas, sin aire, pasaba algo curioso. En lugar de pudrirse, fermentaba, se convertía en algo mucho más valioso. Y ese conocimiento, que fue pasando de generación en generación, acabó teniendo su confirmación científica ya en el siglo XX, gracias al profesor Teruo Higa. Él fue quien puso nombre a los culpables de este proceso, los microorganismos efectivos. Vale, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la ciencia que hay detrás. Porque la diferencia no solo es que uno tarda más y otro menos, o que uno es caliente y el otro frío. No. Estamos hablando de dos ejércitos de microbios completamente distintos, librando dos batallas biológicas con resultados que no podrían ser más opuestos. La palabra bokashi en japonés significa tal cual materia orgánica fermentada. Y aquí la palabra clave, la que lo cambia todo, es fermentada, no descompuesta. El compost descompone, deshace. El bokashi, en cambio, conserva. Es el mismo principio que hay detrás del yogur, del chucrut, de los pepinillos en vinagre. Se trata de preservar la materia orgánica, con todos sus nutrientes, dejándola como predigerida, lista para que el suelo la aproveche al máximo. Fijaos en esta tabla, es como tener las dos recetas delante. La del compost es la receta aeróbica, necesita oxígeno. Las bacterias que trabajan ahí son unas bestias que generan un calor increíble, hasta 70 grados. Y claro, en esa especie de horno, el nitrógeno se volatiliza, se escapa. En cambio, la receta del bokashi es anaeróbica, cero oxígeno. Aquí los chefs son otros. Bacterias acidolácticas, levaduras, trabajan en frío, crean un ambiente ácido que conserva todo y, lo más importante, el nitrógeno y los aminoácidos se quedan quietecitos donde tienen que estar. Bueno, y ahora llegamos a una de las partes más revolucionarias, por así decirlo, la parte que rompe por completo las reglas del juego del compostaje tradicional. Vamos a hablar de esa famosa lista negra de alimentos, de todo eso que nos han dicho 1000 veces que ni se nos ocurra echar en la compostera. Pero un momento, antes de eso, un dato rápido para que veamos la escala de lo que estamos hablando. Un estudio de la Universidad de Bonn demostró que con el compostaje normal se puede perder hasta un 60% del nitrógeno. Más de la mitad se esfuma. En cambio, con el bokashi se retiene más del 90%. La diferencia es sencillamente abismal. No hay color. Y esto nos lleva ahora sí a esa lista prohibida. Hablamos de carne, pescado, lácteos, quesos, restos de comida ya cocinada, aceites, todas esas cosas que son veneno puro para un compostador tradicional, porque se pudren, atraen bichos y huelen fatal. Pues bien, para el bokashi todo eso es un auténtico festín. De hecho, son precisamente esos alimentos, tan ricos en grasas y proteínas, los que hacen que el bokashi final sea un fertilizante de altísimo octanaje. Hay una analogía que lo explica de maravilla. Dice que darle compost a la tierra es como darle una ensaladita, que oye, está muy bien, es saludable. Pero darle bokashi, eso es como servirle un chuletón con sus patatas y sus pimientos. La densidad de nutrientes, la energía que le estás metiendo al suelo, es que no tienen nada que ver. Vale, y ahora viene la pregunta del millón, la que seguro que está en la mente de todos. ¿Y esto es muy difícil de hacer en casa? Pues la respuesta es un no bien grande.
Nada de aparatos caros ni procesos súper complicados. Vamos a ver que montar nuestro propio laboratorio de fermentación en la cocina es sorprendentemente fácil. El secreto de todo está en lo que se llama el activador o salvado inoculado. Y a ver, se puede comprar hecho, claro, pero la gracia del bokashi, su verdadero espíritu, es hacerlo en casa. Es que sale casi gratis. ¿De dónde sacamos los microbios? Pues ya los tenemos, de esa agüilla blanca que queda al lavar el arroz o del suero de un yogur. Se mezcla eso con salvado de trigo, un poquito de melaza para que coman, se deja fermentar un par de semanas y ya está. Tenemos nuestro propio motor de arranque para llenar cubos y cubos. Es autosuficiencia en estado puro. Y una vez que tenemos el salvado, la rutina diaria es, bueno, es que no puede ser más sencilla. Abres el cubo, que tiene que ser hermético, echas los restos de comida del día, espolvoreas una cucharada de nuestro activador casero y, esto es súper importante, prensas bien para quitar todo el aire. Cierras la tapa y listo, se acabó. Ni hay que remover nada, ni controlar temperaturas, ni preocuparse por si está muy seco o muy húmedo. Limpio, rápido y sin líos. Claro, la pregunta es, ¿y cómo sé que lo estoy haciendo bien? Muy fácil. La nariz y los ojos son nuestros mejores chivatos. Si al cabo de un tiempo abrimos el cubo y vemos un moho blanquito, como algodonoso, y huele algo ácido, como a encurtidos, a sidra, perfecto. Eso es un éxito. Si por el contrario lo que aparece es moho verde o negro y el olor es a podrido, a amoníaco, mala cosa. Eso significa casi seguro que ha entrado aire y el proceso se ha estropeado. Y que nadie piense que esto es solo para gente con un jardín enorme, para nada. Cualquiera que viva en un piso puede montarse su propia fábrica de tierra en un balcón o una terraza. Es tan sencillo como pillar un cajón de almacenaje grande, poner una capa de tierra normal, mezclar ahí el bokashi ya fermentado del cubo y taparlo todo con más tierra. Se deja tranquilito unas 4 o 6 semanas y magia. Tenemos un sustrato para macetas de una calidad brutal hecho en casa. Y ya para ir terminando, me gustaría que fuéramos un poquito más allá de la simple técnica. Porque el bokashi, si lo pensamos bien, no es solo una forma de gestionar los restos de la cocina. En el fondo, es toda una filosofía, una manera completamente distinta de entender el concepto de desperdicio. Pensemos en esto un segundo. El compostaje tradicional, en cierto modo, es como si se resignara, como si aceptara que es inevitable perder parte de la energía, parte de los nutrientes, en forma de calor y de gases. El bokashi no. El bokashi se rebela contra esa idea. Su lema es la conservación total. Cada molécula cuenta. No hay por qué desperdiciar absolutamente nada. Es la búsqueda de un ciclo perfecto, un círculo cerrado de verdad, sin ninguna fuga. Y con esta reflexión terminamos, dejando una pregunta flotando en el aire. Vivimos en un mundo que está obsesionado con la última novedad, con el próximo gran invento. Pero, ¿y si algunas de las soluciones más potentes y elegantes a nuestros problemas no estuvieran en el futuro, sino en el pasado, simplemente olvidadas? Quizás, solo quizás, para cuidar el suelo del mañana, solo tenemos que pararnos a recordar la increíble sabiduría de nuestro ayer.